Recuerdos en blanco y en rojo, otoños raíz. Vamos a empezar. Bueno, quiero darles la bienvenida a la segunda sesión de esta serie de Diálogos para no perder la memoria, organizada por el Departamento de Educación Básica. Agradecer la asistencia y, bueno, explicar un poquito cuál ha sido el contexto en que esto surgió, como una iniciativa que tiene como propósito poner en diálogo a los estudiantes de ayer con los estudiantes de hoy día, un poco para reflexionar y también para proyectar las posibilidades organizacionales del movimiento estudiantil, pero también recuperar la memoria de este espacio y de este territorio que es el pedagógico. Tuvimos una primera sesión con la profesora Malva Hernández, que para nosotros fue un tremendo logro poder que Malva nos acompañara, que fue bien interesante, ¿no es cierto?, escucharla a ella. Y en esta segunda sesión, que avanza cronológicamente, por decirlo así, nos acompaña mi amiga, la profesora Andrea Palma Salamanca, profesora de filosofía, y quien tuvo un rol muy importante, ¿no es cierto?, en el proceso de recuperación de la organización estudiantil en la década del 80. En el marco, ¿no es cierto?, de la dictadura cívico-militar y en el propósito común del movimiento estudiantil universitario, ¿no es cierto?, de democratizar las organizaciones estudiantiles para contribuir, ¿no es cierto?, a la democratización de la sociedad. La Andrea ha sido súper generosa, ¿no es cierto?, con aceptar participar hoy día con nosotros. Yo le contaba que, como nosotros somos porfiados en el Departamento de Básica, pensamos que esto hay que hacerlo con 1, con 2, con 4 invitados, con 5 personas participantes, porque lo importante es fijar este testimonio y esta conversación. Queremos plantearla tal vez por el formato de la primera vez, ¿no es cierto?, y por la invitada. La Malva tiene 86 años, y la verdad es que ahí lo fundamental había sido rescatar su testimonio esencial de su experiencia de vida. Hoy día la invitación es que a que conversemos y dialoguemos un poquito más horizontalmente, ¿no es cierto?, en estas posibilidades que ofrece también la tecnología. El procedimiento, ¿no es cierto?, es que esto se transmite, ¿no es cierto?, hay gente que pudiera estar vinculada remotamente, pero que también se graba, la grabación se edita en el sentido, ¿no es cierto?, profesional, no de censura, y luego se traduce en un enlace, ¿no es cierto?, que queda en el canal de YouTube de la institución. Creemos que es un material valioso porque aporta, ¿verdad?, a la posibilidad de situar ciertos contextos y permitirnos reflexionar sobre las condiciones actuales, tanto de la institución, del movimiento estudiantil, y las posibilidades que ese contexto actual nos ofrece. Somos continuidad y no solo ruptura con el pasado. Y en ese marco es que contamos, ¿no es cierto?, con la posibilidad de que Andrea nos acompañe. Así que yo voy a lanzar la primera provocación como una idea inicial, porque nos parece que el propósito es reconocer esto como un territorio particular con ciertas características. Entonces quisiera que la Andrea nos empezara a contar un poquito cómo se empieza o cómo empieza la vinculación de ella con el pedagógico, ¿no es cierto? Claro, uno puede decir, bueno, cuando ingresa, pero a veces no es tan así, pues nuestros estudiantes muchas veces vienen dateados, como les decimos nosotros, al tema, porque conocieron a un profesor que estudió acá, porque tienen familiares que estudiaron aquí, porque les hablan de algo más que estudiar una profesión, titularse y ganar determinada cantidad de salario en su desarrollo. Entonces hay algo en el espacio y en el territorio que nos convoca, que nos invita. Así que esa es la primera pregunta, compañera. Bueno, gracias, Willy, mi amigo, y a todos los que están aquí también, que fuimos amigos. La verdad es que primero decirles que a mí me gusta mucho como responder a las invitaciones y además estar con nuestros colegas jóvenes. Primero porque el pedagógico le marca la vida a la gente. Esa es mi experiencia por muchas razones, no solo probablemente por la experiencia por la que
el equipo, en fin, Guillermo decidió invitarme. Digamos que la experiencia política, la experiencia militante, que de verdad que en los 80 es muy difícil no hablar de eso, ¿no? De la experiencia política y la experiencia militante. Yo tengo muy claro que hoy día la significación en el imaginario juvenil de los partidos es cercano a muy indeseable, pero a nosotros los partidos políticos y la participación política nos marca la vida porque no podía ser de otro modo. Yo me había hecho como, en fin, un guión a partir de las preguntas que me hizo Guillermo, pero se me borró y da lo mismo porque en el fondo es como un ejercicio de reconstitución de memoria y felizmente está tan cercana, la memoria está fresca y además la memoria también es siempre un acto de voluntad. Fíjense que mi mamá, que es un gran personaje de este país, por muchas razones, chiquillos, porque yo no solo porto mi historia a partir del pedagógico, porto una historia personal que marca la vida de este país. Yo tengo un hermano que es muy importante, que ya no vive en Chile, y que no fue, digamos, incógnito durante 22 años, hasta que aparece hace unos años atrás. Y mi mamá decidió, porque creo que más allá de los diagnósticos médicos es también un acto de voluntad, olvidar su memoria. Hoy tiene una demencia senil súper avanzada y ya no se acuerda de quién es. Entonces también digo que la memoria es un acto voluntario, ¿no? Y creo que es bien importante como darse estos espacios, conversar, escucharse, y ojalá con muchos otros compañeros, con compañeros incluso de más atrás, digamos, más viejos que nosotros y más jóvenes que nosotros también. Así que primero agradecerle a la escuela y a todos los que están aquí y a mis amigos, la Vicky, el Willy, el Mario, el Lobito, con quien marchamos interminablemente. Creo que además pasa eso cuando uno vuelve al PEDA, como que cada lugar y cada espacio representa cosas de la historia de uno, de la afectividad de uno y son muy marcadoras. Bueno, efectivamente, como dice el Willy, mi conexión con el PEDA parte antes, porque yo tengo una experiencia militante anterior a la vida universitaria, una experiencia militante muy juvenil a partir de los 15 años en las Juventudes Comunistas y claro, desde la militancia uno conocía el PEDA por su tradición, digamos, por la huella que dejaba, por la participación política, pero también por un espacio universitario que siempre peleó por hacer universidad. Yo también quiero apelar no solo a la experiencia política, a la vida, digamos, a la lucha política del momento, en la dictadura, sino que también a lo que precede ese tiempo, ¿no? Que es previo al golpe. Mi mamá era profesora de acá, del pedagógico, en rigor del físico, y entonces yo tenía un acercamiento bien importante respecto no solo de una mamá y ese es su lugar de trabajo, sino que también como de lo que implicaba en los 60 la vida universitaria, ¿no? Esta vida universitaria que se abría paso con funciones y roles para el desarrollo nacional. No solo la universidad entendía como el espacio donde, en fin, vamos a estudiar, nos convertimos en profesionales y qué sé yo, sino que efectivamente una universidad que aporta al desarrollo del país, a la formación de profesionales, a la formación de intelectuales, y que aporta con una mirada política, ideológica, antropológica, que fue un rol, probablemente Malva también habló de eso, ¿no? Porque es también su tiempo en la universidad. Entonces mi conexión con el PEDA, más allá también de mis preferencias para la vida universitaria, partió antes, digamos, lo precedió. Y también lo precede porque, digamos, ustedes recordarán o no, y ahí operamos como recordatorio, el año 81 se produce, ¿no?, la destrucción de la vida universitaria como la conocíamos hasta ese minuto, porque Pinochet decreta la Ley General de Universidades, que implicó no solo la destrucción de las instituciones universitarias, sino que básicamente como la irrupción del mercado
¿no? En la vida universitaria. Fue la irrupción de muchas cosas. Recuerden que en ese minuto también hay un plebiscito para digamos, consumar una cierta constitución, ¿no? Que le pone ordenamiento al desarrollo del país. Entonces se produce la desmunicipalización, que fue la ruptura del sistema público educativo, que recién lo estamos recuperando hace un par de años. Se rompe la estructura universitaria como la conocíamos con la ley general y se crean las famosas carreras universitarias y las no universitarias. Y eso abrió paso al cuasi mercado así de manera obscena, ¿no? Y decimos cuasi mercado solo porque no tenía reglas como el mercado, ¿no? Que tiene reglas para poder desarrollarse. El mercado educativo es cuasi mercado porque no tiene reglas y entonces fue, digamos, la proliferación de miles de instituciones, muchas, no miles, un exceso, pero muchas instituciones, universidades privadas, instituciones rascas intermedias, en fin, que eran los encargados y en ese minuto el pedagógico se transformó en la Academia Superior de Ciencias Pedagógicas, que tuvo su símil en Valparaíso, digamos, con lo que hoy día es la UPLA. Entonces, efectivamente, nuestra generación fue una generación que asistió como esa fase transicional, ¿no? De romper todo lo que había y, digamos, y advenir a esta nueva etapa, y entonces nosotros éramos probablemente ese bastión que peleó por mantener o por desarrollar en un contexto algunas cosas y otras naturalmente hacerlas sobrevivir. No tenía, digamos, me refiero a poder sostener una institución participativa, democrática, que no lo era. Entonces yo tenía una imagen bastante, digamos, no solo formada a propósito de toda esta historia que les cuento, más como desde lo familiar, desde lo político. Era raro en ese minuto, chiquillos, compañeros, compañeras, no tener formación política, no tener una posición política. La neutralidad era, bueno, nunca la neutralidad ha sido nada, ¿no? Es neutralidad. Pero me refiero a que era muy difícil encontrar estudiantes que no tuvieran una posición política. No la decían, porque el temor era caballo de grande, ¿no? El pedagógico era un bastión de represión de la dictadura. Parecíamos banco financiera con una, digamos, una playa de guardias privados, de esos que ustedes conocen de los bancos, o que conocemos de los bancos, de azul, con armas, con palos, qué sé yo, y que efectivamente eran capaces de actuar si lo ameritaba. No era solo una figura simbólica para sostener una cierta, digamos, apariencia represiva, era completamente activos, ¿no? O sea, de la delación, de la persecución, de las golpizas, era así, no era de otro modo. El ambiente que se vivía aquí era un ambiente, a ver, yo como que lo pondría en varios planos. La Academia Superior de Ciencias Pedagógicas, por cierto, se quedó desde el punto de vista académico con lo peor de lo nuestro, ¿no? Como, si ustedes quieren hablar de malos profesores, estos estaban un poco más abajo. La carpa de los malos profesores y ahí venían los nuestros. Rasca, malo, no sé, probablemente si nos hacen así como hacer una asociación libre a todos los que estamos acá, todos podríamos decir algo. Porque la gran mayoría se va o es echada. Son echados, digamos, fueron exonerados o se van a la Chile, en fin. Entonces también nos quedamos con una institución académicamente muy deplorable. Y uno también buscaba esa formación en espacios externos, que los había mucho. Digamos, toda la cantidad de organizaciones ONG, no sé si decir de la sociedad civil como podemos decir hoy día, pero que se formaron para el mundo educativo fueron muy importantes, el PI, el CIDE, ¿no? Al alero de la iglesia. Y tratábamos de buscar en esos espacios, y en los partidos, creo que aquí todos éramos militantes, digamos, de variadas fuerzas políticas, no solo de las más, como decirlo, de las más radicales o de las más de izquierda, ¿no?
y son categorías que me cuesta ocupar hoy día porque tienen cero significación en el presente pensar en eso. Efectivamente el PEDA era una institución universitaria en que las fuerzas políticas más presentes eran la Jota, el MIR, los socialistas, ¿no? Muy minoritariamente los compañeros de la democracia cristiana, muy minoritariamente, pero yo creo que había una condición de sobrevivencia que pasaba por la unidad, o sea, actuar juntos, eso quiero decir, actuar juntos y juntas. En esa época estos criterios de género no existían, ¿no? Quiero decir, como, también quiero recuperar, digamos, como sesgos culturales que no existían en ese tiempo y que me parece bien importante reivindicarlo en el presente, porque también eran, escondían parte del machismo, o buena parte del machismo de la izquierda en este país. Entonces teníamos la convicción de que con todo lo difícil que era la unidad, que había que actuar en unidad, ¿no? que teníamos digamos, acordar criterios, ceder, que era una cosa muy difícil, porque ceder era también como rendirse ideológicamente, ¿no? Si uno cedía, ¿no?, frente a la posición del partido o de la otra juventud política, uno estaba cediendo espacios de su propia juventud. A riesgo de que aquí haya algún compañero comunista, yo ya no lo soy. La J era una organización, éramos extraordinariamente sectarios, ¿no? Creo que hay que reconocerlo, hay que decirlo, porque nos costó mucho más, ¿no? Hacer cosas nos costó mucho más que si hubiéramos sido menos sectarios. Sí. Pero efectivamente era un ambiente muy distinto probablemente al que viven ustedes hoy día, porque era un ambiente de mucha participación, de mucho temor, pero en el temor sabíamos que teníamos que actuar. Por alguna razón, y a propósito de la invitación del Willy, no en vano han pasado 30 y 40 años, me puse, o sea, como que empecé también yo misma un ejercicio de búsqueda de producción cinematográfica de la época. Me refiero como a series que han sido súper conocidas para todos los 80, no sé, Vivir y Morir en Chile, que como que también retornan al momento político de la época, como para pensar la subjetividad que se jugaba, ¿no? Se jugaba una subjetividad muy importante. El cambio había que producirlo y había que producirlo ya. La organización estudiantil era la que iba a vehiculizar los cambios. Entonces, desde los compañeros que éramos militantes y compañeras que éramos militantes, y también los que no, teníamos clarísimo que la recuperación de la organización estudiantil, que había sido el golpe más fuerte que había dado la dictadura, la destrucción de la organización estudiantil, por lo que eso implica, por la potencia que tiene, era lo que nosotros teníamos que recuperar. Y claro, 82 y 83, probablemente también un poco antes, pero lo estoy pensando a partir de ese primer gran golpe que fue la Ley General de Universidades. El 82 y el 83 fue el tiempo de la recuperación democrática. Entonces, los consejos de delegados democráticamente elegidos, que verdaderamente eran unas proezas, eran actos épicos, no solo éticos, eran actos épicos, elegir delegados democráticamente. Nos escondíamos, otros, bueno, lo hacíamos más abiertamente porque teníamos a más profesores, digamos, cerca nuestro y que nos cubrían las espaldas, qué sé yo. Entonces los comités democráticos, que eran como el grupo buena onda de la carrera, ¿no?, que se juntaba para decir, oye, hagamos una peña, oye, hagamos una convivencia, así como gérmenes súper básicos, muy, muy básicos. Estar juntos era un germen muy peligroso. En los pastos nos sentábamos, nos juntábamos a conversar, a cantar, a guitarrear, a pololear, y ya rápidamente los guardias nos empezaban a correr a palo. O sea, era verdaderamente así, ¿no? Entonces, una micro reunión, un pequeño espacio de conversación, era muy amenazante para la institucionalidad. Yo quiero decir, a riesgo de que haya algún profesor que esté escuchando, que hubo cómplices brutales allá adentro, del profesorado, ¿no? Y uno dice, claro, después de 40 años, está bien, estábamos todos súper muertos de miedo,
Pero hay gente que dio la vida, o sea, al menos se arriesgó, porque hacer cualquier cosa en ese minuto era arriesgarse y lo hizo. Pero hubo mucho profe muy cómplice de las cosas que ocurrieron en ese minuto. 82 y 83 años de consejos de delegados, de comités democráticos, de los primeros centros de alumnos. Los primeros fueron el de castellano, el de filosofía, el de historia, música, ¿no? Fueron como los primeros centros de alumnos democráticamente elegidos. Y después se empezaron a sumar otros, digamos, hasta la totalidad. Pero hubo carreras mucho más tardías, ¿no? En su proceso, no sé, las ciencias básicas, alemán que estaba afuera, ¿no? Inglés también, pero se sumaron, pero fueron tardías respecto de nosotros, digamos, de los primeros. Y claro, yo creo que ahí la presencia de la militancia política era muy determinante, ¿no? Nada que decir en ese sentido. Y creo que como al alero de esta como relato pasaban cosas de la vida de todos nosotros. No sé, las compañeras se embarazaban, algunas parejas, y de verdad que lo traigo no en un gesto como, no sé, como de vieja, ¿no? Así como, recordarse los amigos, sino que porque quiero como poner al centro el valor que tenía la vida, ¿no? Entonces, aun cuando vivíamos un tiempo muy difícil, aun cuando vivíamos un tiempo de mucho riesgo, la vida igualmente aparecía y hacíamos pareja y había compañeras que tenían hijos y seguíamos viviendo en esa condición. Y eso me parece bien relevante porque hay cosas probablemente que hoy día no tienen el mismo valor o están dadas o están más naturalizadas. Pero me parece importante como poner eso porque también esta condición de nuestra etapa de desarrollo era bien importante, ¿no? Así como, pese a todo o con todo, seguir viviendo. Y creo que ese tiempo tiene compañeros y compañeras que uno puede recordar, o sea, no puedo no recordarlos, ¿no? No puedo no recordar a la Pipo, por ejemplo, una compañera, la Alicia Launer, que ya murió, que fue una de las primeras expulsadas, digamos, post Ley General de Universidades, por ejemplo, no puedo no olvidar y nombrar en este espacio al Eduardo Vergara, porque fue nuestro compañero de las marchas, fue nuestro compañero mirista con quien peleábamos mucho. La Jota y el Mir se agarraban habitualmente mucho, nos agarrábamos habitualmente mucho. Recuerden ustedes, así como esto solo para la chochera, que eran los hijos predilectos de Fidel, y nosotros no éramos los hijos predilectos de Fidel. Entonces había mucha competición, pero eran nuestros compañeros con los que construimos aquí el espacio cotidiano, el espacio de recuperación, y cierto, todos teníamos como formas distintas. Recuerdo cuando el PEDA comienza a llenarse de compañeros de la democracia cristiana con su no violencia activa, ¿no? Que para muchos de nosotros era inconcebible, ¿no? Estaba quedando la mortandad en Chile y entonces sentarse en la barricada, mojados como diuca, compañeros, hagan algo, si no sigan así, qué sé yo, pero está bien, eran las formas de lucha distintas respecto a las cuales cada uno de nosotros accedía, digamos, a esta conquista democrática. Y también, y en eso el PEDA ha sido como históricamente famoso, y también las expresiones más radicales, mucho más radicales, ¿no?, de las que nosotros tuvimos habitualmente. Digamos, la lucha política, porque me parecía bien importante decirles que esto que iba pasando internamente con nosotros, también iba pasando en Chile, ¿no? O sea, el año 82, el año 83, se producen las primeras denominadas marchas del hambre, ¿no?, en Santiago, que eran convocatorias, digo, lo más masivas, ¿cierto? La masividad es un concepto que vamos a relativizar, eran las marchas más masivas, con mucha participación de distintos frentes y además también como que la organización de otros sectores que no era el estudiantil también empezaba a crecer, ¿no?
los trabajadores también, como con todo lo discreta que yo puedo ser con las organizaciones de trabajadores en ese momento, porque ya en los 80, mucho más en los 90, la noción de clase obrera, la noción de proletariado es una noción que se empieza a modificar. No es la misma que la de los 40, que la de los 60 con la conquista de la Unidad Popular, ya es distinto. Pero esta proliferación de la organización estudiantil acá en el PEDA y también en otras facultades y en otros campus universitarios, todos los que nos rodean por lo demás, ¿no? Que son los mismos que existen hoy día, empezó, y por lo tanto también nosotros comenzamos a vincularnos con otros, ¿no? Con ciencias, con arte, con el IPS que estaba al lado, que ya no se llama así naturalmente, en fin, y con la Católica y las marchas y el Campus San Joaquín, no sé, hay un recorrido ahí largo que yo no voy a hacer porque, digo, es muy largo y probablemente eso es de una recuperación mayor desde el punto de vista de la temporalidad y del tiempo aquí para conversar con ustedes. A propósito de una pregunta que me hacía el Willy, como qué tesis se barajaban al interior del movimiento estudiantil. Yo creo que había la profunda convicción que consiguiendo la democracia en las universidades también conseguíamos la democracia en Chile. Nuestra lucha, que al principio fue muy reivindicativa, muy pequeña, muy de lograr la organización estudiantil, así como en sí misma, como un fin y no como un medio, también empezó a mediatizarse, ¿no? En el sentido de que cada vez era menos reivindicativo propio y más reivindicativo de la recuperación de la democracia en Chile. Entonces, esta organización estudiantil ya no solo era una organización estudiantil fundamental para nosotros, sino que era una organización estudiantil fundamental para el país. Y yo diría, nuestras tesis de transformación, nuestras tesis, aunque les parezca un poco suicida lo que voy a decir, y ahí quiero como conectar inmediatamente con el gran gesto épico del 86, disculpen, que es la solicitud de renuncia del rector delegado, arriesgada, claro. Ese gesto estaba íntimamente vinculado también con la maduración de las organizaciones políticas a nivel nacional, ¿no? Digo, podría hacer el paralelo o la inscripción de lo que fuimos logrando internamente y lo que va logrando el país desde el punto de vista de la organización nacional, ¿no? Miles de organizaciones, no sé, el MDP, la Izquierda Democrática, la Asamblea por la Democracia, ya se me pierden, deberíamos, bueno, están registradas, por supuesto, pero efectivamente nuestra tesis principal, y por eso les digo, discúlpenme el atrevimiento, era la conquista del poder, ¿no? Nadie está en política para no conquistar el poder. El que diga lo contrario está perdiendo el tiempo. Uno participa en política para tomarse el poder, para hacerse del poder, para gobernar. Para eso uno está en política, no está en política para otra cosa. Y creo que ese movimiento estudiantil, todos juntos, allí éramos un movimiento estudiantil, digo, no solo politizado, probablemente es evidente que éramos muy politizados, pero teníamos niveles de conciencia, que complejo hablar de esto, ¿no? Porque no quiero hacer ni comparaciones ni nada, pero nuestros niveles de conciencia, en el sentido de la radicalización de la lucha política, y que harto agua iba pasando bajo el puente. O sea, les hablo del 84, y ya teníamos los primeros gérmenes de organizaciones armadas, ¿no? Y eso también cruzaba en Chile, digamos, dispuestos a tomarse el poder por esos medios, eso quiero decir. Y eso también atravesaba nuestro movimiento, ¿no? Si el Frente Patriótico cortaba la luz la noche anterior, probablemente aquí íbamos a tener pésimas caras, porque había compañeros de otras coaliciones, partidos políticos, que eso les parecía inviable, así como que no tenía sentido, que era un riesgo. No era un riesgo, era un juego como de pistoleros, si ustedes quieren. Entonces, claro, también la lucha en el país ya estaba tremendamente radicalizada,
y eso atravesaba el PEDA, por supuesto, atravesaba sus manifestaciones, atravesaba que si nos tomábamos la calle con o sin voz más Molotov, atravesaba que si no tomábamos o no nos tomábamos el pedagógico y por qué medios nos tomábamos el pedagógico. Entonces, efectivamente era un tiempo súper convulsionado, complejo, hermoso también. Yo no puedo dejar de decirlo, ¿no? Caminaba para acá desde Irarrázaval y no puedo olvidar rostros, gritos, marchas. Hay tantas, digo, ese periodo que nos toca vivir a nosotros es un periodo convulsionado, movilizado, participativo, intenso, súper intenso y de mucha creatividad. Vaya, así como este PEDA albergó poetas que recorrieron nuestros patios, cantantes maravillosos que viven hasta hoy y que hablaron de ese tiempo, ¿no? Entonces no podría yo no acordarme de todo aquello. Nuestras compañeras que bailaban, teníamos grupos de danza maravilloso que también acompañaban nuestras marchas, en fin, o sea, de verdad que también es un tiempo de mucha intensidad, de mucha creatividad, pero siempre acompañado como estos grados de conciencia de que no solo hacíamos la marcha porque había que manifestarse, o no solo hacíamos la marcha porque, sino que hacíamos la marcha y en cada marcha y en cada canto y en cada no sé qué, conquistábamos un poquito el poder. El año 85 ya digamos el número de centros de alumnos internamente era, yo diría, ya casi total. Todas las carreras teníamos centros de alumnos y crecíamos, digamos, hacia poder pensar en una orgánica que nos contuviera a todos, ¿no? Que ya no fuera como todas las carreras así de a uno, sino que una orgánica que nos contuviera a todos y dimos esa pelea interna, dimos esa pelea interna con la institucionalidad, dimos esa pelea interna en una larga pelea que yo creo que todavía tiene mucho del larvario y que hay que recuperarlo, de verdad, creo yo, que es esta vuelta a la Universidad de Chile, ¿no? Eso siempre estuvo presente en el PEDA y en la Chile, digamos, no solo como una añoranza nuestra de volver a la U, sino que también era una reivindicación política del propio movimiento estudiantil de la Universidad de Chile, que el PEDA tenía que volver a la universidad y volver a reconformar, digamos, esta universidad nacional tradicional que la dictadura había roto con la Ley General de Universidades. Esta maduración en medio de esta avalancha que les cuento, maravillosa, digamos, nos acercamos a esta lógica de organización única. Yo quiero comentarles, digamos, que muchas de estas luchas nuestras, de estas peleas nuestras, estaban súper sindicadas también, ¿no? por el camino de los partidos políticos a los que pertenecíamos nosotros. Y el PC, la J tenían la obsesión de la organización única, el frente único, entonces claro, nosotros ahí como que le dábamos como bombo en fiesta aquello. Y bueno, y efectivamente conformamos lo que en ese minuto se llamó el Centro de Estudiantes del Pedagógico, que era la representación a través de una organización, de un acto democrático de votación de todas las carreras de determinados candidatos, digamos, para elegir nuestro centro de estudiantes. Y hubo dos listas, una más de izquierda y otra más de la DC, y otras fuerzas políticas, y ganó, por cierto, no digo, básicamente, eso también cuando estaba haciendo mi punteo, que se perdió, me gustó mucho pensar en esto. El PEDA siempre, y creo que hasta hoy día, tiene esa característica de, pese a todo lo elitista que es la educación universitaria aún, ¿no? El PEDA conservaba esa condición como de sectores, como contener a sectores populares, ¿no? Muchos de los que llegábamos aquí a estudiar éramos hijos de profesionales de sectores medios, comerciantes, o derechamente sectores populares, aún con acceso a la universidad. Quiero poner eso, ¿no? Porque tampoco me quiero hacer la ilusión de que el proletariado tenía acceso a la universidad, no piensen aquello.
pero contenía mucho de sectores populares, y creo que eso también era muy importante desde el punto de vista de la constitución de clases. Hay quienes todavía creemos en la lucha de clases como motor de la historia, hay otros que no creen, profundo respeto, pero lo comento, digamos, y creo que eso era una característica bien importante, porque en esto que yo les decía, en la medida en que fuimos recuperando la organización democrática y también fuimos aprendiendo una cosa que se perdió en el tiempo y que creo que hoy día la hemos ido recuperando un poco más, que es esto como de la territorialidad, ¿no? No solo era el PEDA acá, nosotros, recuperando nuestros espacios, sino que también era el PEDA democratizando el territorio. Y tengo recuerdos, así como tremendos, tremendos por la significación política, tremendos por el sentido de haber vivido llamados a paros nacionales o protestas grandes en poblaciones cerca de acá, que se vivía rudo, ¿no? Qué sé yo, la Rosita Renar, si me dice, la Santa Julia, donde nos amanecimos. ¿Cómo olvidarlo? De verdad, lo digo. No sé, donde nos sacaron a las 3 de la mañana a la cancha, donde estaban todos los pobladores, digamos, junio del 86, los militos en la calle. ¿Me entienden? Entonces, quiero también como poner esos ejemplos porque el PEDA, sus estudiantes, sus organizaciones, tenían también esa significación para el territorio, ¿no? Un espacio, y también nos lo propusimos así. Creo que no avanzamos todo lo que pudiéramos haber avanzado en eso, como pensar escuelas de invierno para pobladores aquí adentro, sostenido por nosotros mismos. Nada, pienso probablemente en cosas que tienen mucho más clave años 90 y años 2000 que en los 80. Pero era un espacio relevante, era un espacio importante. Creo que todos los que estuvimos en ese minuto, con más y con menos participación, vamos a traer, digamos, a la memoria esas experiencias que marcan la vida, diría yo, así como de verdad. No solo uno fue porque nada, tenía una familia detrás o, en fin, determinados referentes, sino que aquí entre nosotros también generábamos como un vínculo muy poderoso que puede ser súper autorreferente lo que les digo, pero nosotros nos juntamos hasta hoy, ¿no? O sea, no nos juntamos todos los días, no nos juntamos a cada rato, pero recordar, encontrarse en la calle con un compañero de los 80 es un hecho, o sea, es un hermano, es una hermana, no es un compañero de la U, o no es como él fue mi compañero de la U, yo estudié con ella, ¿no? Fue como, es una vivencia tan radical, es una vivencia tan, como que marca la subjetividad, que creo que nos hermana profundamente hasta el día de hoy, y siendo, digamos, gente con posiciones distintas políticamente hasta el día de hoy. Bueno, el Centro Estudiantil Pedagógico, quien tuve el honor de presidir su primera cohorte, digamos, su primera directiva, perdón, no cohorte, me fui un poquito del chancho, pero muchos. De todas maneras, disculpen la deformación profesional que me persigue. La primera directiva que tuve el honor de presidir fue muy importante desde el punto de vista de las cosas que decide hacer. También se encuentra en años muy relevantes para la política chilena. Piensen que estamos hablando del 86. Y nada, creo que ahí hay una discusión que podemos dar, que no será de este espacio, será después, pero el plebiscito vino en el 88, ¿no? Quiero decir, tampoco era tanto el tiempo que me dio, ¿no? Y quiero aludir al plebiscito básicamente porque no quiero, o sea, me parece que había quienes postulábamos o quienes queríamos una salida más profunda, ¿no? de democracia. Después vienen muchos intentos de simulacro. Yo soy muy crítica de la concertación, no puedo no negar lo que hizo, pero soy muy crítica de la concertación. Pero fue un hito, el plebiscito fue un hito, como fuera, fue un hito, ¿no? Y yo creo que también hay que pensarlo desde el punto de vista como de la evolución política, de las fuerzas políticas de Chile,
y hay que pensarlo, hay que pensarlo también. Y el 86 teníamos esta maravillosa y poderosa organización y fuimos parte de la FECH, que también se democratiza el año 84, digamos, empieza como también con sus gérmenes de recuperación democrática. Y recuerdo ese épico año 86 que tenía muchas significaciones. Probablemente si ustedes van a la historia aparecerá, bueno, por cierto, el año del atentado, por cierto, el año de la internación de armas, por cierto, el año decisivo, ¿no? Y así apodado por algunas fuerzas políticas, no solo el PC, ¿no? Es como un tiempo en que teníamos que producir un cambio relevante, ¿no? Tenía que advenir la toma del poder, no sé, con todo lo irresponsable que puede parecer eso, se los digo hoy día. Pero esa era la decisión de nuestro movimiento estudiantil. Nuestro movimiento estudiantil era de coraje, era probablemente muy irresponsable por lo que nos pasa después, pero era un movimiento estudiantil de nuestro PEDA que sabía que tenía que producir un cambio, ¿no? Y comenzamos a discutir esta idea de pedir la renuncia al rector delegado. La Jota comunista lo plantea a sus hermanas fuerzas políticas abiertamente. O sea, había que hacer un acto político relevante, un acto político que además también iba a ocurrir en otros espacios universitarios, que ocurrió en otros espacios universitarios. La gran diferencia fue que Arriagada renunció y otros no renunciaron. Sí. Sí. Había sido ministro de Educación de Pinochet, claro, y después fue designado por Pinochet. Esa era la figura, ¿no es cierto? Los rectores eran designados directamente por el presidente de la República, en este caso Miguel. Entonces no existía, ¿no es cierto?, un mecanismo electoral para los rectores ni nada de eso. Entonces él era en el fondo un empleado de confianza de la dictadura puesto en función, ¿no es cierto?, de dirigir la universidad. Era un civil, porque habíamos tenido otros que habían sido militares, digamos. Claro, Leporati. Y en ese plano, según yo, esa es una hipótesis mía, para Pinochet Arriagada era un cuadro político, o sea, en el sentido de que había sido ministro de Educación, que tenía que era civil, era una mejora en relación, ¿no es cierto?, a los primeros rectores delegados en muchas instituciones. El primer rector delegado de la academia fue Fernando González Celis, que era un tipo bien joven, técnico agrícola de la zona de Linares, y que se trajo junto con él a unos 70, nosotros calculamos, ¿verdad? Siempre hablamos de 70, no sabemos muy bien si son 70 exactamente, a profesores del sistema escolar de las zonas de la sexta y la séptima región, fundamentalmente, que fueron los cuadros académicos que reemplazaron a las personas que fueron exoneradas en el tránsito de la Universidad de Chile a la Academia Superior, o a los profesores que se quedaron en la Universidad de Chile, ¿no es cierto?, cuando se produjo la separación. A propósito de lo que la Andrea señalaba respecto a la condición académica deplorable que existía, había, yo diría, una correlación además entre el nivel de adhesión de los académicos al movimiento estudiantil y su condición efectiva de académico universitario, versus estos profesores que hacían como que eran académicos universitarios, pero que se comportaban en sus peores performances, ¿no es cierto?, como profesores del sistema escolar. Y esos eran tremendamente, ¿no es cierto?, tributarios del sistema imperante. Perdón, Willy, de ahí, justo a propósito de tu pregunta, de los 35 termina la academia. Exacto. De los 36 comienza la Universidad Metropolitana de Ciencia de la Educación. Entonces, los 36 además era un hito político para la dictadura. Claro. Entonces, Arriagada, digamos, venía a operar también como esa transición desde la ruptura con la Chile, digamos, a instalar esta idea de ya nos fuimos, nos separamos y somos una universidad. Por eso algunos de nosotros decimos que la UNCE, como denominación, más allá de las personas que hoy día ejercen la autoridad institucional o la hayan ejercido previamente, es bastarda en el origen, ¿no es cierto?, y en la condición.
porque, porque era una condición, ¿no es cierto? ¿Qué representa la UMCE? Representa voy a decirlo así, la ciutiquería o el arribismo académico de quienes consideraban que las pedagogías debían ser universitarias, no importando a qué universidad pertenecen. En cambio, el movimiento estudiantil de los 80 reivindicaba la pertenencia histórica del pedagógico a una universidad con un proyecto nacional que era la Universidad de Chile. Esa era una diferencia de fondo, y ahí, perdón, la invitada es la Andrea en realidad, y yo no tengo por qué... No. Pero la reivindicación respecto, ¿verdad?, al sentido que tiene la condición universitaria, que es una condición para el movimiento estudiantil de los 80, ¿no es cierto?, de carácter histórico, y no un fetiche, ¿no es cierto?, respecto a esto de que ahora somos todos académicos, a pesar de que yo vengo de Linares, del Liceo 23, ¿no es cierto?, de Linares, y me he visto con un ropaje, ¿no es cierto?, sin ser capaz, ¿no es cierto?, de producir conocimiento, sin estar, ¿no es cierto?, en las grandes ligas respecto, ¿verdad? La academia tiene una serie de críticas que uno le puede hacer, sobre todo cuando pensamos hoy día en cómo la academia se relaciona con los territorios escolares, ¿no es cierto?, y con la educación en general, por cierto, y yo las comparto. Pero aquí estamos hablando de la intrascendencia fundamental, la construcción de una concepción de universidad que no hizo la transición, ¿no es cierto?, de los 90 para acá, que no ha discutido el origen de este concepto, ¿no es cierto?, hacia atrás, y que no reconoce. Entonces se habla de la UMCE, no, la UMCE, pero ¿qué es la UMCE? En el sentido, ¿no es cierto?, histórico, efectivo, la UNCE es la que ha guardado silencio sobre, ¿no es cierto?, los 80, que no ha hecho esa transición, ¿no es cierto?, ni se ha depurado, lo digo físicamente incluso, y por lo tanto, ¿no es cierto?, ahí hay una deuda pendiente que tiene que ver con esa discusión que debemos dar. Entonces... Última cosita. A propósito de los datos de Andrea sobre la ley general de universidades. En esa época, por muy académica, por muy universidad, nosotros perdimos el rango universitario. Nosotros nos salíamos como ustedes con licenciatura, sino que hasta el año 88 Claro. se vuelve a restituir el carácter universitario de la pedagogía. En el 81 del 88 nosotros éramos de rango técnico. Bueno, y que es súper importante está como señalamiento que hacen los compañeros, y lo agradezco, porque creo que efectivamente esto último que dice Manuel, esta lógica, digamos, del rango técnico, es también muy condescendiente o coherente con esta lógica más instrumental del currículum en el sistema escolar, ¿no? Ustedes, digamos, si miran como las generaciones de profesores, pensando en el sistema educativo hoy, efectivamente hay una lógica, y ha sido parte de las reformas educativas, pero todo es noticia en desarrollo, como esta lógica no o desprofesionalizada, ¿no? Nosotros los profes, en el sistema educativo, se nos mandata hacer algo con un currículum. No hay una discusión previa, digamos, tomar definiciones respecto de un currículum y el territorio educativo que habitamos, hacerlo contextualizado, educar para pensar qué tipo de escuela necesita Chile y Latinoamérica. No, nosotros somos unos implementadores de una cosa que hizo otra gente muy importante que trabaja en el Ministerio de Educación, que parece que sabe mucho. Yo trabajo ahí. Y entonces que dice que hay que hacer este currículum. Si este currículum es pertinente, si conviene a esos territorios, si tiene algún sentido respecto del tipo de hombre o mujer que queremos formar, esa discusión no la hacemos, ¿no? Y creo que en esto que señalan los compañeros comparto profundamente que ahí también está el germen, en esta condición más espúrea, ¿no?, de la institucionalidad, y que ya sería hora, digamos, de poner en discusión. Vaya a saber uno lo que va a resultar de la discusión, porque saben que además entendemos que parte de esta defensa, los primeros rectores de la concertación digamos, 90. Los 90, defendieron mucho la condición de la Universidad Nacional Pedagógica, que de nacional nada, y de pedagógica, bueno, que se forman los profesores.
pero sin un proyecto de desarrollo, ¿no? Y que de verdad, a riesgo del abucheamiento universal que me puedan hacer, yo creo que más bien protegieron sus condiciones particulares, con todo lo legítimo que es proteger tu condición laboral, tu campo de desarrollo. Tengo profundo respeto por aquello. Todos necesitamos trabajar, pero no sobre la base de digamos, un proyecto que nunca llegó a discutirse, que nunca llegó a sancionarse democráticamente. Yo creo que nosotros súper larvariamente teníamos estas discusiones, pero muy larvarias, ¿no? Porque lo fundamental era la recuperación de la democracia. Esto es como probablemente la discusión que hay hoy día respecto del apruebo o el rechazo, ¿no? Sí. Es cierto, el proceso constituyente, los convencionales, el proceso de trabajo que dieron puede tener 1000 errores, pero es preferible a cualquier basura de constitución previa, ¿no? Con toda la modificación que tiene, porque efectivamente el facherío mayor dice, sí, pero la constitución del 80 no es la que nos gobierna hoy día. Sí, sabemos todas las modificaciones constitucionales que le hicieron todos los presidentes democráticos, pero sigue siendo una basura, porque su origen es espurio, ¿no? Que es la constitución de Jaime Guzmán. Entonces, como sea, esa constitución es, digamos, el proceso que se ha dado Chile hoy es el proceso que Chile decidió darse. Y eso en sí mismo es tremendamente respetable, hay que honrarlo, ¿no? Hay que recuperarlo, porque además también viene una tradición muy arribista, como dice Willy, de creer que las constituciones las hacen los abogados. Y eso es los expertos, claro, y además abogados. Y eso es un tremendo error. Una constitución debe participar toda la nación. Arriesga. Yo diría que, sí, a propósito de la pregunta, yo diría que a propósito de cómo Willy o los compañeros que hicieron esta suerte como de cuestionario, hacen la pregunta, ¿cómo se desarrolló la movilización que culminó con la renuncia de don Álvaro? Yo diría que fue, compañera, que gusto verla, yo diría que fue naturalmente un proceso, como decíamos en clave marxista en esos tiempos, un proceso de acumulación de fuerza, ¿no? Fue la organización, fueron las muchas batallas, fueron nuestros compañeros que ya no están y compañeras que ya no están, fueron los centros de alumnos que recuperamos, fueron los 1500, no sé qué, cuchareos que dimos en todos esos años. Cuchareo es cucharear la bandeja del almuerzo. Del almuerzo, eso era el cuchareo, ¿ya? Porque además se hacía la cuchara golpeando la bandeja, pero por debajo de la mesa incluso. Para meter bulla sin que te pudieran identificar, para saber quién estaba protestando. Esa era porque además nosotros decíamos, el tercio de las personas que están en un casino, ¿no es cierto?, son o soplones o funcionarios, ¿no es cierto?, de la autoridad respectiva. Entonces, había cuchareos y cuchareos. El 86 probablemente ya los espacios se habían consolidado al interior. Entonces, este era un espacio donde ya no existían, ¿no es cierto?, los guardias de azul, donde los guardias se habían transformado en porteros. Claro. Entonces, y ya no portaban los instrumentos que utilizaban, ¿no es cierto?, en los primeros años de la academia. Y eso eran espacios ganados justamente asociados a la democratización de las organizaciones estudiantiles. De hecho, tuvimos el 26 de junio. Última lucha con los guardias azules. Para el natalicio de Allende. Claro, me acuerdo. Me acuerdo. Una pelea campal en el campus. El segundo porque el primero había sido el 83. Ganaron ellos. Claro. Y perdimos 3-2. O 4-3, una cosa así. O sea, 4 estudiantes heridos y 3 guardias heridos. Pero esto era un campo de batalla que no se había transformado. Yo lo cuento siendo súper modesto porque una de las personas que estaba en el subterráneo que usaba el aparato de seguridad de la autoridad universitaria fui yo, porque a mí me sacaron del casino entre 4 guardias, digamos, después de haberme sacado. Nunca me habían pegado antes en la vida tanto, ni me volvieron a pegar tanto como esa vez.
y terminamos con 4 estudiantes, 3 compañeros de la UNED y yo, abajo en ese subterráneo durante 3 o 4 horas, hasta que nos sacaron. Y nuestra impresión era, nosotros sentíamos bulla, gritos, bajó una comisión de estudiantes que nos fue a ver para saber si estábamos bien, y nosotros no sabíamos, como no los conocíamos, no sabíamos si eran sapos o estudiantes, ¿no? Y empezamos a ver guardias, había tallarines ese día en el casino. ¿Por qué me acuerdo? Porque uno de los guardias, que andaba vestido con terno y corbata, una corbata roja, un terno oscuro y una camisa blanca, tenía restos de fideos y alegaba porque su señora lo iba a retar porque le habían manchado la ropa. Y un par de guardias de azul con la cabeza rota. Entonces nos dijimos, algo pasa afuera, obvio. Entonces nos interrogaron, nos dijeron que el jefe de seguridad nos decía, yo también fui estudiante universitario. Cuando a ti te dicen eso de una persona que sabemos efectivamente que nunca fue estudiante universitario, por las características personales, digamos, y un tipo grande, muy impresionante físicamente, y nos dijo, bueno, y ahora ustedes, los pacos están afuera, se los van a llevar a ustedes presos, ustedes van a perder la carrera por hacerle el juego al marxismo internacional y una serie de otras cosas. Salimos por la parte de atrás del subterráneo del antiguo departamento francés, que es el que da a artes. Y lo que yo recuerdo, ¿no es cierto?, es a una estudiante de filosofía que era de la UNED, una rubia, muy guapa, ¿cierto?, que estaba con un palo con un clavo en la punta. Y que me abraza y me dice si estoy bien y todo. Y yo abro la vista, me doy la vuelta a mirar los pastos centrales y eran 500 personas. Mis compañeros de curso. Bueno, se había movilizado gente que no se había movilizado hasta ese minuto. Entonces, el tema de la repre dentro era un temazo que hacia el 86, de alguna manera, creo, nosotros ya lo habíamos resuelto, o el movimiento estudiantil lo había resuelto, copando los espacios y haciendo imposible que la represión se manifestara como se manifestó hasta el 85. Y, claro. Esa vez la perdieron porque, ¿te acuerdas que todo el grupo arrancó hacia como la zona de las calles? Y después la gente nos volvimos a recuperar y los arrinconamos a todos estos gallos, lo que ahora es una cosa como de finanzas. Exacto. Estaba el casino. Donde estaba el casino de estudiantes. Encerrados en el casino, rodeados de toda la gente, de toda, porque hay un consenso amplio. Cuando tú dices a lo que se ha llegado cuando se renunció de acá, hasta la pastoral estaba. Estaba la DC, estaba todas las fuerzas. Exacto. Y de hecho pueden rendirle homenaje a los extraños que hay ahí cerca de Francés, Gloria, todos esos extraños que se transformaron en armas de autodefensa. La pastoral empezó a gritar sangre, queremos sangre. Gritaban sangre, queremos sangre en ese momento. No hay audio, pero ahí perdieron los guardias, ¿sabes? Porque ahí se acabó la represión. Exacto. Y ahí empezaron a entrar los carabineros y los militares. Hay un titular de las últimas noticias al día siguiente, que es de portada, donde hay uno de los guardias haciendo un pato yañez, ¿no es cierto?, hacia los estudiantes universitarios. O sea, junio 27, la portada del diario, ¿no es cierto?, de 1985. Esa alumna del departamento, Verónica, que era de la pastoral, logró recuperar y salvar a muchos de los compañeros que habían sido invitados como presos. Y uno de nuestros estudiantes que hoy cursa fue alumno de educación básica, en un trabajo de clases nos hablaba de Verónica, de una compañera que trabajó en la Comisión de Derechos Humanos y que le salvó la vida a muchos jóvenes de esos años. Es como el ejercicio de memoria también se activa, ¿no? Porque efectivamente creo, eso les decía, creo que no, ni uno de nosotros, y unos podemos tener como más grabada una parte de la historia, otros otra, en fin, depende de dónde estábamos físicamente, socialmente, políticamente, pero efectivamente podemos construir ese ejercicio. Por eso, digamos, el momento de la petición de renuncia es un proceso de acumulación de fuerza de todo esto, ¿no? De la pastoral, de los compañeros de allá, de los compañeros de acá, de los miles de cuchareos, las manifestaciones.
Era un día de abril, creo que 15, y nada, un gran acto en los Pastos y que su culminación iba a ser una marcha a la rectoría a pedir la renuncia. La rectoría está donde está el Museo Valentín Letelier. Ahí estaba la rectoría. Donde está el Salón de... Y nunca pensamos que él iba a aceptar o sea, pensamos que nada, íbamos a ir y eso, o no nos iba a abrir la puerta, no sé, fabulábamos, recuerdo que fabulábamos sobre los escenarios posibles. Por supuesto, el escenario que ocurrió nunca estuvo en nuestras previsiones, ni en las más positivas, porque además ustedes entienden que lo que ocurre después es una como manifestación de acefalía de la autoridad se va. O sea, en ese minuto hacemos lo que hacemos, un cuaderno ordinario roñoso, porque sabíamos que no iba a ser efectivo, pero era el gesto político. Bueno, él acepta, firma, no entiendo. ¿Saben que una vez, muchos años después, yo me lo encontré caminando por Viña del Mar? Por supuesto no me saludó, no se preocupen, no conversamos sobre el hecho, pero tuvimos mucho tiempo, después de cuando estuvimos presos, para pensar por qué había aceptado la renuncia, ¿no? No lo sé, yo creo que uno puede fabular con que quería evitar no sé, una manifestación mayor, hechos luctuosos, no lo sé, pero de verdad que o derechamente él no estaba dispuesto a pagar los costos que había que pagar y una cosa era él y otra cosa su general, que era su empleador, pero fue muy raro. Perdón, Andrea, sorry. Por favor. Yo trabajé con él. Pero. Y lo conversamos. O sea. Tenemos la solución a tu duda. De hecho, en una de las fotos que está en el museo está la portada, digamos. Y tu segunda hipótesis, que él ya está agotado. Ya. No de representar la dictadura, digamos, pero él estaba agotado del estrés cotidiano de esto. Y que en el fondo, eso fue lo que me dijo, él sentía que aquí había gente pagada por mantener ese estado de estrés, de caos. Obviamente estamos pagados todos por ahora. Pero que en el fondo era una manera, y de hecho desde ahí cae en desgracia, digamos, para la dictadura. Claro, porque el precedente que, Claro. El precedente que sienta es una derrota política. Yo fui con él a su colegio, porque tiene un colegio, y por lo tanto tuvimos un largo trecho para conversar durante semanas, digamos, de este tema en particular. Mira. Porque obviamente el primer acto mío fue decirle, yo fui uno de los que le sacó de la rectoría. Para que le quede claro. Sí, en el fondo correspondía a esa facultad, digamos, porque estábamos trabajando juntos en un proyecto juntos, en una universidad, apareció de repente este personaje y dije, bueno, lo primero aquí es sincerar que amigos no fuimos. No, qué Pero interesante. yo creo que fue sanador incluso para ella. Esa conversación, Sí. donde le aclaré además que no éramos pagados, sino que teníamos... Que pasábamos hambre. Claro. Que gastamos los tallarines con los guardias. Así se produce la renuncia. Ellos abandonan físicamente el campus. Luego de eso se van y al día siguiente, o aquella tarde, nosotros decidimos que al día siguiente hay que venir, hay que tomarse el campus por los hechos, en fin, es como ya, súper embalados, ¿no? Muy empoderados. Pero al día siguiente ocurre lo que era también previsible que iba a ocurrir. Éramos unos 500, unos 700, no sé, numéricamente quizás me estoy carrileando, pero éramos muchos. Y en algún minuto, bueno, y como bien dispuestos a armar, eso lo conversamos como directiva del centro de estudiantes, bien dispuestos a armar una como directiva de transición, buscar entre los académicos que ya empezaban a manifestarse algunos proclives. O sea, esa mañana, a propósito de lo que nos sucede en las horas siguientes, ya teníamos unos, no sé, 10 académicos que estaban con nosotros abiertamente y dispuestos a cooperar y qué sé yo. Entonces, claro, la idea era
como generar un algo de transición que permitiera hacer gobernable esto otra vez, digamos, en la fantasía más épica y más ética. Bueno, a mediodía el campus se llenó de fuerzas especiales, ¿no? Se llenó. No digo que había, no, se repletó de fuerzas especiales y fuimos todos detenidos, o un número importante, porque en ese minuto hicimos como, compañeros, los que se quieran ir, por favor salgan, aquí no se trata de ir a la carnicería, porque los que nos quedábamos íbamos a la carnicería, y se van a hartas compañeras, hartos compañeros, y quedamos un grupo grande, y que nos vamos todos presos a la 18, no sé, 20 micros con gente, a la 18, a la de los Guindos. Y allí permanecimos, si esto pasó a mediodía, nos vamos con los académicos arriba de las micros, digamos, y ellos nos acompañaron hasta que ocurren dos cosas. Primero, dicen que nos vamos a quedar tantos detenidos de manera definitiva, que éramos 21, 11 hombres, 10 mujeres, o al revés, ya no me acuerdo, y esos, que eran como distintas compañeras y compañeros con historias distintas, empezamos a hacer llamados al tercer piso de la comisaría, no me acuerdo el piso, no se preocupen, por la CNI, que nos empezó a interrogar, ¿no? O sea, había un equipo de la CNI ahí interrogando, y además, o sea, como que nos agarraban en hilera y nos hacían pasar y teníamos que... Y me acuerdo que el Manolo, nuestro compañero de la directiva, Vicepresidente del vicepresidente del centro de estudiantes, Manuel Gajar, compañero mirista, me dice en la cola, yo no me pueden interrogar. Y yo le digo, huevón, estás cagado, estás aquí a 5 personas de entrada a la oficina, ¿cómo se te ocurre no haberlo hecho antes? Y entre todos los que estábamos ahí, los fuimos tapando hasta que él se arranca, ¿no? Él se arranca y él no estuvo detenido. Él probablemente habría sido del grupo de gente que se iba a detener de manera más permanente. Estuvimos, no me acuerdo, 21 días, ya no me acuerdo bien, en las comisarías respectivas, en la tercera los hombres, en la sexta las mujeres. Y básicamente, compañeras y compañeros, el interrogatorio para todos nosotros, más allá como de lo particular, ¿eh? O sea, por ejemplo, había una compañera, en el lote había una compañera socialista que venía de Valparaíso y que allá había estado detenida por unas supuestas escuelas de guerrilla. Ella tenía un proceso pendiente en Fiscalía Militar, entonces ella, pero de todas maneras iba a pasar a ser detenida. Había una compañera que era retornada de Italia, obviamente también fue del lote, digamos, o sea, como claramente se miraron los perfiles de las personas para poder, digamos, de los que pasamos después a estar esos días detenidos. La Claudia Baratín, claro, la Claudia Baratín. La Berito, que era la compañera socialista, bueno, la Marcela y otra compañera de básica, ¿no? Éramos un lote grande. Y el gran interrogatorio, fíjense, fueron unos hechos que ocurrieron, ya no me acuerdo cuántos meses antes, por supuesto. En algún minuto hicimos una vigilia acá. Una vigilia básicamente era quedarse toda la noche, no rezando naturalmente, se los quiero decir al tiro, pero movilización, en discusiones políticas, en canturreo, no sé, tenía como distintas expresiones. Y de pronto se denuncia en el casino que hoy es su biblioteca, se denuncia la presencia de un sapo. que no es la biblioteca, ahora que es administración. Ah, ya, muchas gracias. Ya me había quedado en el pasado también. Va a ser el aulario, y, dicen. Y ese personaje, que era un sapo, justo el Manolo se paró, pero fuimos artífices de llevarlo nosotros dos y otros a la Comisión Chilena de Derechos Humanos. Con la Verónica. Claro, exacto. Claro. Y ahí lo estaban interrogando. Y fue un tremendo costo, porque efectivamente era un funcionario de la CNI que tenía rol, digamos, tenía que... Y nos interrogaron, o sea, más allá de nuestras militancias políticas, qué sé yo,
Ahora, créanme que fue súper indemne, ¿eh? El interrogatorio, nada, un par de charchazos y ya. Pero el tema era ese, ¿no? Esta es una muy mala deformación, compañeros, ¿eh? Después les voy a decir por qué. Esto lo que acabo de hacer es una cosa que no se hace, pero discúlpenme. Es un síndrome estudiado de que es el síndrome del sobreviviente, ¿no? Y yo lo tengo habitualmente, ¿no? Que es decir, a mí no me pasó nada, a otros sí les pasó, ¿no? Eso es una muy mala costumbre que hay que erradicarla. Bueno, estuvimos 10 y tantos días, ya no me acuerdo, tantos días detenidos en las comisarías respectivas. Luego nos fuimos de querella, o sea, la institucionalidad se querelló contra nosotros, querella que nos persiguió mucho tiempo, porque ahí quedó, después salimos libres, y en el intertanto, digamos, la dictadura se aperó y puso al peor de sus esbirros acá, que fue Héctor Herrera Caja, un académico de la Universidad de Valparaíso, de la Católica de Valparaíso, de historia, muy connotado y conocido, pero fue el peor perro que ustedes se puedan imaginar. Fue volver a la ignominia, a la represión, un hijo de puta, un verdadero hijo de puta, nos hizo arar, honestamente. Fue un perfecto esbirro, ¿no? Él hizo todo lo que Pinochet le mandó a hacer con nosotros. Después de eso, las detenciones aquí adentro se convirtieron en pan nuestro de cada día, ¿no? O sea, me refiero a carabineros entrando y sacando gente, ¿no? No, los compañeros nuestros, perdona Claudio, no suelo hacer eso, andar sindicando a la gente que sí o que no, fueron a parar al cuartel de Borgoño muy mal, y además con un delator que estaba encapuchado, señalando a nuestros compañeros en las filas de detenidos, este sí, este no, este sí, este no. No, por eso digo, Héctor Herrera Caja fue un hijo de puta, nos persiguió y vino un periodo de repliegue brutal para toda la organización, la gran mayoría no fuimos presos. El domingo 7 de septiembre se produce el atentado contra Pinochet y a mí me van a buscar el lunes 8 a mi casa, detenida por estado, o sea, digamos, en estado de sitio, y estuve un tiempo presa, ya con el embarazo de mi primer hijo. Fue súper difícil. El Willy me pone aquí qué sucedió después y cuál fue el impacto. Yo diría, fue duro, fue rudo, nos costó mucho levantarnos, mucho, ¿no? Fue rudo en lo colectivo, fue rudo en lo personal. Creo que cada cual puede hablar de su historia, puede, en fin, contar su historia, que no es lo que nos vinimos a contar acá, pero fue de un costo altísimo, ¿no? O sea, fue, digo, uno no puede no decir con lo snob que podría ser la frase, que uno lleva inscrita la lucha política en su cuerpo, ¿no? O sea, efectivamente el costo mayor está en el cuerpo, el costo mayor está en lo que también implica la recuperación psicológica después, porque a ninguno de nosotros se nos trató bien, ¿no? En ninguna de las cárceles o interrogatorios de la CNI, a nadie se nos trató bien. Yo me acuerdo, a propósito de lo que decía Mario, eso está en la revista Cauce, y fue un año bellísimo desde el punto de vista del reconocimiento al movimiento estudiantil del PEDA. No importa que fuera a mí, yo era la representante, da lo mismo, pero me refiero a cantidad de entrevistas, cantidad de menciones en la prensa, cantidad de reconocimiento, pucha, al coraje, a la valentía, a la decisión, a lo que estábamos dispuestos a hacer, ¿no? Probablemente si hoy día uno hubiera medido no sé, en realidad no sé si vale la pena hacer esa digamos, reflexión, ¿no? Si uno habría estado, uno estuvo dispuesto y habría estado dispuesto siempre. Era como el mandato, era como el super yo de algunos, era el mandato ético. Uno tenía que estar, uno quería estar, uno tenía que estar,
No sé, yo siempre digo, en parte la formación profesional de nosotros tiene que ver con eso. De verdad que yo siento que hay una parte de mí en lo profesional, en lo ético, en lo humano, que tiene que ver con eso. Y con esos hechos, con esas experiencias, con esos compañeros que poblaron mi vida y compañeras que llenaron mi vida. No sé, no puedo no dejarles de decir, miren, yo soy casada, y más con el pololeo, hace 37 años con mi compañero, y cuando nos casamos, el año 85, la decisión, que por cierto era el amor, no se preocupen, no era solo lo que voy a decir, pero la decisión de casarse, porque uno podría haber convivido, ¿qué onda tenía uno con el matrimonio? Nada, pero la decisión de casarse tenía que ver con tener un amarre legal, por decirlo así, una cierta representatividad legal que después nos permitiera, si es que los hechos se daban, representar al otro si el otro moría, ¿no? Entonces, también quiero decirles como de la profundidad de la convicción. Y yo sigo emparejada, casada, en fin, mi compañero, el papá de mis hijos, con la misma persona. Y tantas veces lo hemos conversado, ¿no? Como esto que les decía, como de la constitución de la subjetividad. El Mario va a ver esto. El Mario va a ver. Mario, saludos, cariño. Pero lo que quiero decir es que era como la determinación de la vida que nos tocó vivir, ¿no? Y lo hacíamos con todo, nos emparejábamos, pololeábamos, despololeábamos, nos amábamos, nos desenamorábamos, nos casábamos, en fin. La vida tenía que ser vivida con todo. Yo quiero como traspasarle esa, porque yo de verdad que siento que es una de las cosas más hermosas, como la vitalidad que nosotros creo que portamos hasta hoy, ¿no? Parte de lo que hacemos hoy día, parte de quienes somos hoy día, parte de cómo nos entregamos a lo que nos entregamos, tiene que ver con eso, tiene que ver como con haber vivido con gente tan maravillosa y tan intensa, otros muy hijos de putas también, no estoy solo poniendo en la mejor condición al mundo, somos humanos, demasiado humanos, como dice Nietzsche, pero como con esta convicción, fortaleza, ímpetu, no sé, que yo siento que de verdad lo portamos hasta hoy día. Y lo portamos con todo lo bello y todo lo difícil que tuvo la vida, ¿no? Pero que fuimos una generación, bueno, probablemente como otras, ¿no? Pero quiero hablar de la mía, de una generación generosa, de una generación muy comprometida, y que no concebía la vida de otro modo. Entonces, claro, ¿cuáles fueron los hechos y el impacto? Yo creo que el más doloroso tiene que ver como con el golpe, y que no fuimos capaces durante varios años de salir de ese golpe, en lo más colectivo y en lo más individual también. Varios rayamos la papa. Pero fue importante también, y creo que ha sido, y yo, Willy, compañeros, compañeras, les agradezco, porque creo que también cuando uno tiene la posibilidad como de hacer este recorrido son ni más ni menos que, mi hijo mayor tiene 35 años, son 37, 40 años, así como que nos echamos en una hora y algo más, 40 años, y 40 años que está, digamos, con mucha gente que no está, y que nos encantaría que estuvieran, 40, digamos, 40 años o años que nos definieron la vida, y que nos hacen estar hoy día donde estamos, como, no sé, peleando en cada trinchera, ¿no? Cada cual tiene su trinchera, con convicción, con posición política, que es una cosa que yo disfruto tanto en la gente, ¿no? Que tenga posición política, que se inscriba en un lugar, que no pose de neutralidad. Nada, pucha, muchas gracias. No puedo no dejar de súper emocionarme, porque uno lleva esta historia en su cuerpo también. Muchas gracias. No sé, tenemos un par de minutos como
alguien que quisiera preguntar, decir más bien, a lo mejor no hay preguntas, pero sí hay opiniones. Pablo. Que habían sido todos exonerados. Fuera, ¿cierto? Fue como digamos, a ver cuando nadie cuenta la democracia puede ser Retornamos, sí. mucha emoción, ¿no? en lo plantea. A mí sí lo que me gustaría que tú detallaras que seamos un poquito de eso. ¿Cuáles son los paralelos que tú puedes ver entre año 86 y 2019? Año 19. Y bueno, ahora plebiscito constituyente, plebiscito 88. La democracia, por así decirlo. Me gustaría saber si pudieras estallar un poco en esos ámbitos. Si tú ves algún tipo de paralelo, en el sentido de que, como tú decías, la lucha de clases es un motor de la historia se está retomando. No sé si lo puedes ver de esa manera. Sí, yo creo que les decía en un minuto, los que somos más críticos de la conducción de la concertación, yo creo que hubo un gran, como, además lo siento bien humano también, digo, llegaron los 90 y había una generación, pasan varias cosas bien, bien complejas en realidad, había una generación, digamos, que hizo, o yo lo siento mío, o sea, sí, hago mío este discurso, no lo voy a... Vino el repliegue, yo siento de verdad que vino un repliegue fuerte, como una necesidad de retomar otros aspectos de la vida. Es bien difícil, créanme, es bien difícil cuando uno ha pasado por experiencias represivas fuertes, como pensar la vida en una clave fuera del miedo, como... Y a mí además me toca ese tiempo como en la responsabilidad, que yo lo siento enorme, de criar un hijo. Y créanme que la cosa que menos se me pasaba por la cabeza, con todo el compromiso que yo tuve y las locuras que hicimos, que como dice Silvio Rodríguez, hay locuras para la esperanza, y yo creo que las nuestras fueron de esas. Pero en ningún lugar se me ocurrió como exponer a mi hijo, más de los puestos que estuvo, digamos, ¿no? en el interrogatorio durante el embarazo. Entonces, efectivamente, vino una etapa muy para adentro, muy de recuperación. Y eso que era tan natural y tan vital, yo siento que también fue de parte del país. Y vino esta larga etapa de la concertación donde, escucha, no hicimos ni un proceso. Yo digo, lo he pensado mucho en clave de derechos humanos, ¿no? No hicimos ni un proceso de elaboración de la dictadura, de la represión, de la pérdida como país. No estoy hablando de lo más individual. Probablemente hay gente que lo hizo, pero lo más, digamos, como una elaboración necesaria como país no se hizo, ¿no? El derecho humano fue la expresión de nuestras compañeras de la agrupación de familiares detenidos. Aparecía un grupo de compañeras buscando huesos, ¿no? Eso se transformó en la lucha por los derechos humanos en nuestro país, una baja politización del problema de los derechos humanos. Yo le honro a los argentinos su capacidad de politizar su lucha por los derechos humanos, ¿no? Y la nuestra no fue así. Fue familiares buscando un gobierno que hizo dos gobiernos que hicieron dos comisiones, que no se les resta el mérito ni a la Rettig ni a la Valech, no se les resta el mérito porque
mirando documentales a propósito de las comisiones de, digamos, de verdad y justicia de los sudafricanos, es bien interesante mirar el proceso nuestro. Pero al final, compañero, nuestra lucha por los derechos humanos también fue plata. Y yo creo que eso fue muy desnaturalizante, ¿no? Entonces creo que a propósito de lo que tú me preguntas, Pablo, yo creo que quedaron muchas deudas. Me gusta mucho esta consigna de que no son los 30 pesos y son los 30 años. Entonces, porque efectivamente hubo una ventana en que hubo cosas por esta lógica y humana necesidad de recuperar la vida, una vida que no fuera cagados de susto, en represión, pasándose los presos o no sé qué, necesitábamos vivir, sobre todo nuestra generación. Porque además, si ustedes lo piensan, o sea, así como yo que tengo más directamente a mi generación de frente, el único compañero que ocupó cargos públicos, que tuvo una cierta notoriedad, fue el Jerko Lubetich, compañero de la Democracia Cristiana, el primer presidente de la FECH, ¿no? En el Ministerio del Trabajo, en la Comisión Chilena de Derechos Humanos, nadie más. Fue una generación totalmente cercenada y eso hay que verlo, hay que mirarlo, como una generación completa, además fue una generación completa que le pasa el poder a la generación anterior, a la generación que se faenó en la unidad popular, la democracia, las conquistas populares. Ahí había un poco de todo, ¿no? Entonces, pucha, esto hay que pensarlo en clave política, esto hay que pensarlo en clave generacional. Es nuestra generación la que se cercenó. No sé por qué, ¿no? Andrea, cuando tú haces este relato, uno no puede olvidar todas las veces que íbamos al cementerio. Fue una generación que iba reiteradamente al cementerio a dejar personas que murieron en la dictadura o ejecutados, asesinados por la dictadura. Y yo creo que, como dices tú, en algún momento dijimos hay que vivir, porque muchos no tienen ni idea de eso, porque escuchamos pura música de charanga. Yo creo que, como tú dices, teníamos que vivir y la aprovecharon los que venían del exilio y allá se amañaron, se repartieron los cargos, hicieron lo que había que hacer en Chile y el movimiento político, digamos, en la universidad, que le recuperara el espacio de poder, fue dejado de lado. Un poco la bajada que le hicieron a los pingüinos en 2006. Eso se repite eso, y se repite el ejercicio de la memoria que se anula. Porque se anula y parece que todo se hace de cero. Y que todo lo que se hizo atrás, toda la gente que murió, que caminó regulando la democracia, no existiera. Y tiene la culpa de la concertación, porque yo me acuerdo haber visto a las señoras de edad llegando a la moneda y siendo reprimidas en el gobierno de la Bachelet, por ejemplo, en otros gobiernos anteriores. Eran reprimidos los familiares, entonces sí, hay un ejercicio de anulación de la memoria total para poder robar. Y se incluyen los derechos humanos en los familiares, en los diputados políticos, y no hablamos de derechos sociales, como el derecho a la salud, a la recreación, al medio ambiente. Eso queda encapsulado y se margina. Y eso vuelve a surgir en 2019 con esta maravillosa generación, la generación que está en parte en el gobierno actualmente. Yo creo que ahí está la hermandad, o sea, ahí está la continuidad. Sí, yo no sé, digo, Pablo, lo pienso igual que tú, probablemente igual que los compañeros, sí, lo veo como desde esa perspectiva. Digo, no es, recuerdo el 2019, yo no estaba en Santiago, no vivía en Santiago, pero veía a mis compañeros de generación, en fin, las redes sociales, como haciendo así como no sé, un flashback con el año decisivo, así como, claro, párate, sí, párate dos pueblos atrás porque no es que las armas quedaron guardadas y ahora las vamos a sacar, o sea, detente dos pueblos, porque es otro el análisis que hay que hacer, que es un poco lo que Mario comparte, lo que dice la Vicky, esta lógica como de encapsular aquello que nos movilizó en los 80, en los 60, en los 80, los 70, desde el punto de vista de las conquistas populares, de, digamos, romper con la lógica de las élites, ¿no? Y que efectivamente se
transformó en una deuda, como, pucha, gracias Mario, esta cosa de efectivamente las movilizaciones de los pingüinos que fueron tan lúcidos contra la Ley General de Educación, por ejemplo, ¿no? Digo, se levantan contra la LOCE, logran cambiarla y terminamos con una Ley General de Educación así como mejor que la anterior, pero igual de igual a la charcha, ¿no? Sí. Entonces, quiero decir... Pueden sentirse víctimas de... Entonces, efectivamente, pero esto que comparto plenamente con la Vicky, es otra generación la que toma la posta, pensando en esa lógica, digamos, de la carrera, es otra generación la que toma la posta y, por supuesto, como corresponde y muy bien, la toma con mucho más profundidad, porque es una generación que se echa al bolsillo toda la práctica política de la cual... Sí, algunos fuimos parte, yo fui parte, digamos, del punto de vista como de profesional, funcionaria, no sé cómo decirlo, del Ministerio de Educación, he estado allí muchas veces, y muchas veces haciendo políticas de mierda, ¿no? Pero claro, y ahí vienen dichos tan icónicos como la democracia en la medida de lo posible, que nos ha acompañado tanto, el señor Lewin, escucha que nos ha acompañado, porque en ese tiempo se hizo aquello en la medida de lo posible, y lo posible era muy poco posible, digamos. Era seguir como protegiendo los intereses de uno. Uno no puede dejar de decir cómo se privatiza el país en estos 30 años, ¿no? Cómo en el ámbito educativo se profundiza el mercado, no sé, cada ley a la que le podemos echar la mano, ustedes como profe, vamos a ver, digamos, solo expresiones. Digo, Pinochet hizo como la base, ¿no? Jaime Guzmán hizo la base de todo esto. Pienso en una cosa que todavía no hemos podido cambiar, que es el sistema de financiamiento de la educación global, escolar y universitaria. Y todavía no la podemos cambiar, ¿no? Y no hay convicción, y hay convicción, y no hay plata, y sí hay plata, y es que hay que hacerlo así, es que hay que preguntarle al Banco Mundial, es que le vamos a encargar el estudio al BID. Entonces, sí, es así, digamos, para hacer la política eso es lo que hacemos, eso es lo que hemos hecho todos estos años, ¿no? Entonces, creo que sin embargo, uno podría decir, qué poderosa es la derecha, ¿no? Digo, 2080, estoy pensando en el resultado del plebiscito, ¿no? 2080, igual se subieron, ¿no? Porque por supuesto algo tenían que decir y algo tenían que escribir cuando sabemos que se opusieron desde el primer día. Y por eso insisto, si puede ser que no sea la mejor documento, puede ser que tenga 1000 pifias, puede ser que sea insuficiente, sí, con certeza, pero es nuestro documento, es lo que nosotros elaboramos, es la institucionalidad que nos dimos, ¿no? Para hacer esto. Me refiero a elegir de este modo las personas, en fin, que trabajaran, que el país mirara su desarrollo, pero ha sido boicotear, ¿no? Pucha, y la que viene es una gran batalla, ¿no? Que no sé si será la madre de las batallas, pero es una gran batalla. Se le acercan. Se le acerca. Sí, estaba pensando, ¿cierto?, que el 4 de septiembre de 1973 hubo una gran manifestación en Santiago de apoyo al gobierno de Salvador Allende, o sea, días antes del golpe de Estado, y hay una imagen, ¿no es cierto?, que está asociada a un cartel de un ciudadano, ¿no es cierto?, que dice, este es un gobierno de mierda, pero es mi gobierno. Bueno, yo creo que aplica, tal vez no tan radicalmente respecto al tema de la Constitución, porque yo no sé si les pasa, bueno, a mis compañeros de generación, porque hay muchos chicos jóvenes acá también, pero cuando esta ambivalencia respecto al tema de hay que leerse la Constitución, entonces yo decía, a nivel de ochentero, ninguno de nosotros necesita leerse la Constitución para saber cómo va a votar. Pero tenemos que decir que hay que leerla porque ojalá todo el mundo la lea. Pero la convicción está puesta en otra dimensión, ¿no es cierto? Y tiene que ver justamente, ¿no es cierto?, con esa diferencia abismal. Claudio. Pero hay una idea que me quedó atravesada, que es el tema de los derechos humanos, es paralelo con Argentina. Y ahí no voy a agarrar pero
Creo que hay que tener en cuenta que la historia siempre le escribe los que ganan. Y en Argentina, los milicos perdieron. En Chile los milicos, y todo lo que representa los milicos no perdieron. O sea, en el plebiscito deciden lo que con nosotros, tenemos derecho a que no, sacar el cartel de la calle. Tenemos el derecho de poder hablar. Que te persiguieran. Y por lo menos yo en lo personal, en ese minuto respiré más. Sí. Y por muchos años dije, ya está bueno, yo hice tanto, estoy cansado, quiero vivir un poquito, quiero respirar y que ustedes sigan, porque la verdad es que había que seguir. Y el paralelismo con el 2019, ¿qué es? El otro hito. ¿Qué es lo que pasa en el 2019? ¿O qué es lo que detona el 2019? Es desmontar la arquitectura legal, que en Chile es tan importante. Yo creo que en Chile se le da demasiada importancia a la arquitectura legal. No es que no sea importante la Constitución, pero la Constitución No garantiza nada. no va a resolver los problemas. O sea, podemos tener la mejor Constitución para que sea el mejor país del mundo, pero vamos, por ahí. Y yo creo que la batalla de esa vida es donde se va a ganar realmente esa democracia que se gana no está en la Constitución, está en la derecha. Está en quienes controlan Chile. Y yo creo que la derecha ha hecho una pésima apuesta oponiéndose a la Constitución. Podrían haber hecho otra cosa. Podrían haber amoldado una nueva Constitución, haber puesto un moño por aquí, un moño por allá, una nación, pero dejar la estructura del poder real en Chile. ¿Cómo está? ¿Y cuándo está? En mi opinión, ¿dónde está la estructura del poder real en Chile? Pero sí, está bien, si nosotros las reservas tradicionales que son 290.000 millones de dólares, por eso se convirtió. La batalla, la madre de las batallas, creo que es así. Y todo lo demás es como un retroceso de trinchera. Te entrego esto, como me acá, te entrego esto, ya aceptamos. Pero yo por ahí veo el delito de la comunidad. Y el tema de derechos humanos, por supuesto, aún ahí está. Lamentablemente, la historia siempre que tiene que ganar. O sea, todavía no perdí. Mucha transición. Claro. Oye, bueno, todas cosas bellas tienen su final. En este caso también, yo creo que quedamos a la mitad de 119 o 1240 cosas de las cuales conversar. Quiero agradecerles a ustedes la presencia, a la gente que nos está viendo, ¿no es cierto?, virtualmente, y agradecer particularmente a la Andrea por lo generosa de su testimonio, ¿no es cierto?, porque además, como decía el Claudio, nosotros escuchábamos a la Andrea, ¿no es cierto?, en esa época de dirigente estudiantil, y seguimos reconociendo en ella, ¿no es cierto?, la lucidez y la capacidad, ¿no es cierto?, para sintetizar algo que es tan complejo de sintetizar, ¿no es cierto?, que es hacer una síntesis de una experiencia de vida que no es individual esencialmente, sino que es un fenómeno de carácter colectivo que nos identifica más allá de si fuimos protagonistas después en los 90 y todo el cuento, seguimos teniendo un sello que nos hace reconocernos y que nos hace, ojalá, espero, ¿no es cierto?, en todos los niveles, ser activos hoy día frente a las situaciones que vivimos como país. Así que agradecerles por esa generosidad y agradecer a los chicos que nos acompañaron hoy día también, sí, porque mucho, de ahí viene, ¿no es cierto?, la necesidad de dialogar. Demasiado importante que nosotros sepamos lo que haya pasado con las personas que vivieron esa situación. En mi caso, mis papás son de derecha, nunca me han hablado de golpe y las cosas totalmente hasta ahora, digo, piedra. Y a mí es como llegar a la universidad, me abrió y me digo a ustedes, bueno, no solo ustedes, pero no pasó, a los profesores en general, fue lo que me ayudó a eso, como el tema de las experiencias, bueno, en el caso de mi profesor, era comparado. Feliz.
no sabemos quiénes son. De repente no se habla mucho de ellos. Yo no me sé, puede que no me sea el nombre de todos, pero ya verlos, que hay algún lugar que se pueda como conmemorar a ellos, a esa lucha, y que yo siento que también es muy importante lo que pasó con la justicia, que para nosotros tener esa memoria, que aunque sea que no lo hayamos vivido, no queremos que se vuelva a ocurrir. O sea, que lata que estoy les ojalá que no nos pase nunca. Y yo creo que eso también nos ayuda a ustedes, quizás si tienen miedo, y creo que la terapia del shock, quizás nosotros no lo tenemos, claro. Y por eso yo creo que hay que luchar, y yo creo que nosotros tenemos que seguir luchando, quizás hay muchas maneras de hacerlo, pero yo creo que con el nuevo de la Constitución ahí cuando ya se hace todo eso, si se aprueba o no se aprueba, van a de nuevo haber marcha y vamos a seguir. Creo que la pandemia igual nos bajó un poco el nivel, pero yo creo que la lucha va a seguir y vamos a llegar lejos. Dejaron invitados, bueno, 30 años demoramos en crear una sala de la memoria y los derechos humanos aquí en la universidad, en el Museo Valentín Letelier. el Instituto Pedagógico Valentín Letelier. El próximo miércoles a las 11:30 tenemos una ruta patrimonial a cargo de dos de nuestras estudiantes, La Valentina y la María José. la Valentina y María José. Invitarlos también a que conozcan esa sala. El Día del Patrimonio se inauguró y es realmente un espacio, a nosotros nos toca mucho. Ahí está Está la carta que firmó Arriagada, o sea, la declaración que firmó la renuncia. La parte ordinaria. Sí. No sé si es la original, pero sí que no fue como. Y está la foto del momento, ¿no es cierto?, en que la Andrea muestra el cuaderno con la firma del caballero. Y muchos otros compañeros. Sí, pues, muchos. Hay que traer al chico también. ¿No es cierto? Es algo que me toca mucho dentro de los conflictos sociales que están como causadores de enfermedad. Muchas veces los académicos se olvidan de que ustedes también lucharon, también fueron parte de problemas sociales y que no se escucha a las nuevas generaciones sobre problemas y como que se cierra así como ahora tuvimos un problema, no tuvo solución. Pero también antes hubo problemas y también hubo soluciones, y muchas veces los académicos se olvidan de que también lucharon por algo y deberían seguir luchando. Que el güey se olvida que fue novillo. De relación. Sí, claro. Quería comentar algo, pero en serio, mucha instancia. Yo soy estudiante de acá y el último tiempo he estado dándome cuenta de lo importante que es, claro, como decía la compa, saber lo que ocurrió, porque no fue hace tanto tiempo. O sea, mis padres vivieron esa generación que también son de derecha. Entonces, claro, ahí hay una cuestión súper importante con respecto a la memoria. Y de yo también, al poder escucharle a ustedes, entender cosas que también traigo yo. Y es como sanador también para mí poder ver ese pasado, eso que vivieron mis padres de cierta forma, y que está súper oculto, porque como bien dice, fue una generación que fue cercenada. Entonces, el otro día iba caminando como por cerca del metro de Universidad de Chile, y en el suelo había como muchas plaquitas. Eran caletas. Y dije, ¿qué es esto? Que no soy de acá, soy de Valparaíso, entonces... Sí, en Londres 38. Claro, ahí. Y empecé a leer, 22 años, 23 años, y muchos. 16 ¿Qué años. onda? Como algo completamente como oculto. Entonces, es importante hacer memoria y no perderla para poder continuar. Gracias. La memoria, hay que reconocer que la dictadura asesinó a todo el mundo, gente universitaria, toda la gente joven del Partido Socialista. Después se dedicó al Partido Comunista. Entonces, ese vacío lo llenaron todos los receptores. Esa era la gente que tenía que estar en el poder. Sí, hay una... Sacamos la cresta en la calle. Muchos murieron, pero no nos preparamos para tomar el poder, para saltar el poder. Así es. Marco. También como ejercicio de memoria y de reivindicar la lucha de quienes soñaron con un cambio distinto. Yo que sí, con la historia de Frente, me maravillé con su familia desde pequeño, con su hermano.
Leandro González, también como Jesús Moya, ¿cómo fue para usted, a su familia, después de ese día? Chuta, me pegaste fuerte. Bueno, mira, o sea, lo digo así. No es fácil y tiene costos estar como en la historia de Chile, ¿no? Pero más una historia que yo quiero verlo así también. Yo creo que a propósito de todo esto que estamos conversando ahora hay como de la negación de muchos hechos. El Frente y otras organizaciones armadas, pero ellos y ellas en particular, fueron una expresión de la lucha, ¿no? Y que fue muy negada, no fue parte de esta elaboración que estamos diciendo. Puede que yo lo comparta, que no lo comparta, pero es parte de nuestra historia y no ha sido tratado así, ¿no? Y creo que es necesario tratarlo como parte de la historia porque no es un lote de loquillos o loquillas, ¿no? Haciendo huevadas, ¿me entiendes? Hace parte de personas que tienen otra posición política, una posición más extrema que la mía, que no lo convierte en una posición extrema y que creen en otros medios, ¿no? Y la verdad es que muchas veces, créeme que uno pensó, yo nunca fui del Frente, uno pensó en tomar medidas más radicales porque efectivamente era dramático, o sea, esto no se acababa, pasaban los años, los hechos más luctuosos, yo no puedo no decir la sensación de cagamos después del degollamiento de los compañeros, ¿sí? Una sensación de un golpe al suelo, o sea, no nos queda nada, así como, o sea, ya nos habían matado todo y ahora nos podían degollar, así como una demostración de fuerza brutal, alevosa, indigna. Entonces, ¿qué nos queda, no? Entonces creo que no ha sido tratado como corresponde. Creo que la lucha que dio el Frente, insisto, más equivocada para algunos, más acertada para otros y otras, merece ser reconstituida, merece ser pensada y merece ser pensada en función de los hechos de nuestro país, ¿no? Como los compañeros del MIR también, que tuvieron en su minuto otras expresiones más radicales. En lo personal, compañero, es muy duro, es muy fuerte. Digamos, en el tiempo de la concertación, mi familia vivió tan reprimida, o no tan, pero tuvimos muchas expresiones de represión, como lo tuvimos en la época pasada. Mis padres son gente militante de la vida, por lo tanto, ya el golpe de Estado a nosotros nos golpea muy fuerte como familia, digo, ¿no? Mi historia no es casual, quiero decir. Pero se lleva con orgullo. O sea, digo, ser parte de la historia de Chile se lleva con orgullo. Como familia tuvimos que vivir 22 años sin una parte de nuestra familia. Mi hermano se va el 30 de diciembre del año 96 en un helicóptero y desaparece de Chile, ¿no? Desaparece de la historia de todos nosotros, de la historia de Chile, y fue su opción. Digo, te lo puedo decir hoy día porque lo hemos conversado. Fue su opción desaparecer así para poder seguir viviendo. Y eso también es muy rudo, ¿no? Es muy rudo tener que ocultar tu identidad para poder seguir viviendo. Bueno, infelizmente la historia repara. Ellos hoy día viven bien, viven tranquilos, haciendo su propia historia, y Ricardo ha ido reconstituyendo también lo propio, quiero decir, los hechos, ¿no? O sea, fue una etapa muy intensa, después está preso 5 años y se va, entonces tampoco había tenido materialmente la posibilidad de reconstituir esa historia. Y creo que ha sido muy importante porque también hay cosas que se repiensan, ¿no? Digo, es ese minuto. Yo creo que los hechos nunca pueden aislarse de su contexto. Es un error pensar los hechos fuera de su contexto, ¿no? Este no es un asesino a sueldo, no sé, no, por decir una vulgaridad. Eso así como desde el punto de vista más como de la historia. Pero es difícil, fue difícil, lo sigue siendo.
por muchas razones, más personales quizás. No fue fácil vivir la vida sin un hermano tantos años, pero te insisto, se lleva con mucho orgullo, pero también como una generación. Hay muchos compañeros y chicos de la generación de mi hermano, hermosos chicos y muchachos que ya no están en nuestras memorias nomás, y por eso siguen estando. Y nada, te agradezco mucho. Yo, ¿sabes qué? Suelo llorar y no quiero llorar, pero te agradezco mucho, de verdad que sí, muchísimo. Para poner un calificativo del César, cuando Andrea nos tocó conocer a César Bunter en el contexto, y él decía que éramos compañeros, no compañeros, éramos apoderados. Compañeros apoderados, sí. O sea, con Andrea nos encontramos por los años, con nuestros hijos, en el mismo colegio, íbamos a las reuniones apoderados, qué sé yo. Y ahí de repente nos enteramos que uno de los apoderados era César Bunter. ¿Todos saben quién es César Bunster? Conocen a César Bunter. Fue parte fundamental del atentado de Pinochet. Estuvo viviendo en Chile. Claro, él estuvo viviendo en Chile con identidad falsa. Y con esa identidad falsa nosotros lo conocíamos. Para mí era Enrique Miguel. Ahí jugábamos a la pelota, teábamos, qué sé yo, y de repente se saca la máscara que andaba trayendo. Y uno dice, ¿tú quién soy? Bueno, yo soy César Bunter. Y ahí yo me fui a España. Ahí estaba ahí conviviendo con esto. Bueno, la historia es que después del peloteo, pues, jugamos a la pelota. Nos fuimos al tercer tiempo, tomando una cerveza. Y yo le digo, oye, bueno, ya que estamos acá, en la confianza éramos pocos, 4 o 5 personas. Le dije, hay un libro que se llama Operación Siglo XX, no sé si alguna de ustedes lo han podido leer, si no lo han leído, leerlo. Y le pregunté, ¿ese libro se acerca a lo que ocurrió de verdad en el atentado de Pinochet? Y ahí tuve el privilegio de escuchar de boca de César el detalle de cómo fue la operación. Y después de esa noche, a mí me cambió la percepción que yo tenía, y yo te puedo decir en una sola palabra, ¿qué fue el frente? Pérez. Esos son Pérez y Europa. La historia, confío en que en algún momento los va a poner en su lugar. Pero eso fue lo que fue. Y especialmente por lo que dice la Andrea. A las personas hay que juzgar en su contexto. Y en ese contexto, tomar la decisión, que yo no lo hice, no sé si lo hubiera hecho, o sea, bueno, ya no lo hice, está en mi naturaleza. Pero tomar la decisión de por convicción, con la valentía, el arrojo, y sabiendo que se exponía la vida, lo hicieron. Y eso también es un acto. Por lo tanto, en mi opinión, y este es el aporte que quería hacer, no cabe ningún otro calificativo para todos ellos que es de héroes y heroicos. Gracias, Claudio. Además, un buen mensaje, ¿no es cierto? Porque la historia no empezó con un lápiz y un papel, ¿no es cierto? Y la decisión, ¿no es cierto?, del retorno a la democracia, con todas las idas y venidas que ese fenómeno tiene, ¿no es cierto?, se construyó desde muchas perspectivas y desde muchos aportes. Y en ese sentido, ¿no es cierto?, yo creo que, bueno, aparte de exceder el tiempo, excedimos la temática, pero está todo bien. Hay que desbordar los límites, y en ese segundo agradecimiento para la Andrea. Muchas gracias a todos por venir. Gracias. Mi regalo. Esa noche regalo. Muchas gracias. Gracias, Negrita. Gracias.